¿Cómo les va un nuevo encuentro de Con Ganas se puede? En esta oportunidad vamos a presentar lo que ha sido el 5º Congreso Nacional Argentina y del 3º del Mercosur contra la trata y tráfico de personas, desarrollado en nuestra ciudad en la Sala Garay, que fue organizado por Acción Educativa de Santa Fe, Vínculos en Red de Villa María Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María, que contó con un amplio programa llevado a cabo en 2 días consecutivos y donde estuvieron presentes destacadas personalidades de organizaciones sociales de nuestro país y de Mercosur y con panelistas invitados de México, Latinoamérica y España. También se realizaron actividades artísticas y musicales. El lema del encuentro fue la cultura y la política, territorios de resistencias y disputas. Nuestro programa estuvo presente en las jornadas y logramos los siguientes registros para compartirlos con nuestros televidentes. Astrid Jansson, de Acción Educativa, nos cuenta la propuesta del Congreso. Mi nombre es Astrid Jansson, yo soy integrante de Acción Educativa Santa Fe y bueno, desde Acción Educativa, en conjunto con Vínculos en Red y la Universidad de Villa María, organizamos este 5º Congreso Nacional y 3º del Mercosur-Conosur contra la trata y el tráfico de personas. La idea del Congreso fue poder visibilizar la problemática de la trata de personas y también lo pensamos como un espacio de incidencia en el cual se pueda problematizar estas cuestiones. En particular pusimos eje en la trata con fines de explotación sexual, aunque en los paneles se fueron trabajando diversos temas. Y este año los ejes fueron pensar las políticas públicas, este es un eje que viene teniendo continuidad en los años anteriores, y también poder profundizar en los dispositivos culturales, es decir, cuáles son las cuestiones culturales y económicas que sostienen, producen y reproducen esta problemática. Y en ese sentido, en los paneles hicimos hincapié en pensar el sistema patriarcal, el sistema capitalista, las desigualdades de género que hacen posible que en esta sociedad esté tan naturalizada la explotación sexual como una práctica extendida y en la apariencia natural en nuestra sociedad. Para eso vinieron referentes de distintos países como Paraguay, Uruguay, Chile, México y de otras provincias de nuestro país y también de acá de la ciudad de Santa Fe. Estuvimos discutiendo estos temas, también pudimos charlar acerca de las identidades contrahegemónicas, qué pasa con esta visión dicotómica que tenemos, que parece que solo sería posible ser varón o mujer, cuando en realidad hay otras posibles identidades y cómo también la problemática de la prostitución y de la explotación sexual afecta a estas múltiples identidades. Así que bueno, también un eje que incorporamos en este congreso fue la diversidad de lenguajes. La idea fue no solo poner el eje en la palabra, sino poder manifestar esto y hacer visible esto desde distintos lenguajes. Para esto vinieron artistas plásticas, artistas que hicieron obras de teatro, hubo 2 obras de teatro en el congreso, hubo muestras también de trabajadoras y trabajadores que vienen interviniendo con chicas y chicos en situación de explotación sexual y también hicieron una muestra de máscaras. Bueno, hubo diversidad de lenguajes, esto dio otro tono a poder discutir, debatir, fueron 2 días de mucha reflexión y pensamos que fue un espacio de incidencia y también de construcción de lazos con referentes de otros lugares que vienen trabajando y militando en esto y esto posibilita fortalecer la lucha de aquí en adelante. ¿Cómo se desarrolló el Congreso? El Congreso se desarrolló los días 19 y 20 de septiembre, durante los 2 días, desde la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, hubo diversos paneles en simultáneo. Había 2 salas en las cuales se desarrollaron paneles de distintos temas. Comenzó el Congreso con un panel de apertura en el cual quisimos mostrar la complejidad de la problemática, por eso en el mismo hubo una compañera de Acción Educativa, Luciana Basso, hablando desde el sistema patriarcal, desde las desigualdades de género, desde el feminismo acerca de esta problemática. También Marcelo Colombo desde el aspecto legal, Graciela Collantes de la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, de una organización de mujeres que viene luchando en esta problemática, visibilizando cuál es la necesidad de políticas públicas.
y también Mariel Rociano incorporando este aspecto de otros lenguajes, de lo artístico. Así que bueno, este primer panel fue bien diverso, la idea era presentar en forma transversal lo que se iba a trabajar en los 2 días. Luego hubo distintos paneles en relación a políticas públicas desde las organizaciones sociales, identidades de género contrahegemónicas, género, patriarcado y capitalismo, las identidades étnicas. Con este panel quisimos historizar un poco la cuestión de las explotaciones en nuestra sociedad, pensando que no es algo que pasa solo en la actualidad, sino es algo que tiene una historia de muchos años. También hubo paneles, hubo algunos talleres, esto es importante también, hubo 2 talleres, uno que fue coordinado por un psicólogo uruguayo, que fue un taller vivencial acerca de las violencias patriarcales en nuestros cuerpos, y también un taller de mapeo colectivo que se hizo desde Acción Educativa con un grupo de estudiantes que habían cursado el año pasado los diplomados de género y trata, en conjunto también con Santa Fe en Actividad por los Derechos de las Mujeres. En este taller pudimos, a partir de la técnica del mapa, repensando la cartografía, con qué nos dicen los mapas hoy y cómo son usadas por los poderes dominantes, poder pensar la problemática de la prostitución. Y ahí bueno, surgieron un intercambio de saberes de todas las personas que estaban ahí, que era de distintas provincias. Se construyó un conocimiento muy valorado, que eso lo podemos compartir también después en imágenes. Hubo 2 obras de teatro, una exposición de pinturas. También hubo un panel para pensar el arte y la política y las intervenciones desde el arte también, historizando cuál es el lugar de la mujer, de las mujeres en la historia del arte y cómo muchas veces nos han puesto en lugares de objeto y nos siguen poniendo en lugares de objeto y de sumisión. Y bueno, vinieron organizaciones de distintos lados y especialmente también hubo un espacio para que organizaciones de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, que vienen luchando y militando en esta problemática, puedan poner su voz y contar cuál es la situación hoy de este problema en nuestra ciudad. Así que, bueno, hubo muchos más paneles, la verdad que fue muy diverso el programa, muy amplio, y también los espacios que se dan en el Congreso que no son específicos de los paneles más formales, pero sí de intercambio y de charla en los pasillos, en la galería. También había un espacio de mesas de las organizaciones donde pudieron compartir sus materiales, su folletería, contar qué es lo que hacen y tomar contacto también con otras organizaciones. Y por último hicimos un cierre artístico, hubo una murga de Santa Fe que se llama La Callejera. Es una murga de mujeres que también expuso en un panel contando el por qué reivindicar el lugar de la mujer en la percusión y en la murga. Y luego el cierre artístico con el recital de Ana Prada, que bueno, fue libre y gratuito, así que se acercaron muchas personas de Santa Fe que tal vez no habían participado de esos 2 días de congreso, pero pudieron estar ahí en ese momento y también haciendo visible ahí la problemática de la explotación sexual y laboral. ¿Cuáles fueron los paneles más destacados? Cabe destacar también que hubo un panel específicamente sobre prostitución. Este fue un panel central, no fue en simultaneidad con otros, a la cual le dimos mucha importancia a esta discusión acerca del sistema prostituyente desde diferentes visiones. Desde la propia vivencia, una compañera que ha atravesado por estas situaciones de prostitución, así como también de una militante académica que puso también desde el feminismo, desde el movimiento de lesbianas, cuál es su voz en relación a esto. También desde el aspecto de la masculinidad, de pensar a los varones en el lugar de prostituyentes. Y otro aspecto de ese trabajo también fue el de proxenetismo, con una experiencia de un investigador de México que vino a contar cómo funcionan las redes allá. Esto es importante destacarlo porque muchas veces hay actores en el sistema prostituyente que quedan invisibilizados, como son los proxenetas o los prostituyentes que en general se les llama clientes. También hubo un panel sobre explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que tuvimos la suerte de contar con el aporte de personas que intervienen y que trabajan con chicas y chicos en esta situación desde diferentes países. Una experiencia de Uruguay, otra de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, otra de Chile y una de Perú que aborda específicamente el tema de la pornografía. Oscar Montiel Torres, de México, se presenta y nos dice cuál fue la ponencia que expuso en el Congreso. Hola, mi nombre es Oscar Montiel, soy antropólogo social.
estoy ahorita en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y vine invitado a este congreso por la experiencia que tengo en el tema de trata de personas, específicamente trata de personas con fines de explotación sexual, y vine invitado para hablar sobre el modus operandi de un grupo de proxenetas que hay en México, en un estado que se llama Tlaxcala, que en esta hay una serie de comunidades, más o menos 10, que tienen como característica principal la producción de padrotes. Es decir, hay una cultura que enseña a niños y jóvenes a prostituir mujeres. Hay una serie de elementos de iniciación que un hombre, en este caso un maestro, va enseñando a los niños las formas de seducir, engañar, someter y explotar mujeres, que tiene que ver con 3 aspectos básicamente. Uno es ser bien verbo, que quiere decir que es una forma especializada del uso de la palabra para hablarles a las mujeres. La otra es la autocoacción emocional, es decir, una forma de, ellos lo llaman matar el sentimiento, que es una forma de no sentir culpa cuando reclutan mujeres. Ellos hacen un proceso de autocoacción emocional y corporal para que ellos puedan acercarse a mujeres, seducirlas, engañarlas, enamorarlas y no sentir culpa cuando las van a explotar. Y el tercer elemento es lo que llaman ellos, y llamo yo también, la padroterapia, es decir, una forma especializada de una vez que los descubren cuando son padrotes, de que ellas no los dejen ni los denuncien. Entonces en estos elementos voy encontrando cómo ellos tienen un modus operandi para reclutar mujeres, engañarlas, trasladarlas a otro lugar y después explotarlas. Ellos tienen una teoría local que se llama saber moverse, y es saber moverse para reclutar, colocar a la mercancía, y otro elemento es moverlas del lugar para evitar que un cliente, otro padrote, la misma justicia les quite a las mujeres. Entonces están moviendo constantemente su mercancía, y eso explica su conocimiento, el conocimiento que tienen de los circuitos de explotación. La característica principal es que ellos se educan, si se puede llamar así, aprenden el oficio de ser padrote en estas comunidades de Tlaxcala. De ahí salen a otros estados de la República Mexicana e incluso algunos países de Centroamérica a enamorar mujeres para explotarlas, y luego tiene otro proceso que es trasladarlas a un lugar diferente de Tlaxcala y del lugar de origen de las mujeres. Podría ser la Ciudad de México o podría ser algunos estados de la zona fronteriza de México con Estados Unidos. Y luego, a partir de ese momento, inventan una serie de estrategias para engañar a la mujer y decirle que tiene problemas económicos y que es necesario que ellas lo ayuden. Y como he hecho un proceso de enamoramiento muy fino con ellas no ven que las van a explotar, sino que ven como una forma de ayuda para salir de esa crisis económica al esposo, novio o pareja conyugal, y es así como inician el proceso de mercantilización de las mujeres en situación de prostitución. Y eso es lo que vine a compartir al Congreso. Clide Soto del Paraguay se presenta. Mi nombre es Clide Soto, soy de Paraguay, soy investigadora social de una institución que se llama Centro de Documentación y Estudios. Trabajamos temas de género, movimientos sociales, situación de las mujeres, participación, derechos humanos. Soy activista feminista y también activista de derechos humanos. ¿Cómo fue tu contacto para participar en este Congreso contra la Trata? ¿Qué temas has planteado y cuál es tu visión sobre el patriarcado? Es la primera vez que participo del Congreso, pero mi organización, el Centro de Documentación y Estudios, es parte junto con Acción Educativa, una de las ONG organizadoras de este Congreso, del programa Mercosur Social y Solidario desde su mismo nacimiento, hace ya varios años. Entonces tenemos relaciones fraternas y en ese marco me invitaron ahora a participar con una ponencia en una de las mesas del Congreso. ¿En qué consiste tu ponencia? Bueno, mi ponencia se llama Premisas patriarcales sobre
tráfico y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y versaba sobre cuál es el contexto ideológico que existe que permite el establecimiento de esta forma extrema de violencia hacia las mujeres y de violación de sus derechos humanos. Y básicamente el desarrollo consiste en identificar cómo núcleos ideológicos presentes en nuestra vida cotidiana, en la vida de todas las personas, no solo de las personas tratadas, forman parte del mismo sistema que permite que a las mujeres se las clasifique, se les haga una estratificación sexual, considerando que algunas son destinadas o deben ser destinadas a el trabajo sexual y otras a la vida decente, entre comillas, a la maternidad, a la vida de pareja. Entonces esa segregación, esa división moral de las mujeres entre putas y santas, entre mujeres que son para la vida fácil y mujeres que son para la vida organizada, ordenada, según las premisas patriarcales, forman parte del mismo sistema y están en la base de la violencia extrema. Entonces el temor a caer en la prostitución no es solamente un temor por vía de la violencia extrema de la trata. También las mujeres crecemos y vivimos con el permanente temor a ser consideradas putas. Y la puta es la mujer que se apropia del deseo sexual. Entonces, yo considero que luchar contra la trata implica limitar el poder ilimitado de las redes transnacionales, de quienes se apropian de las mujeres y las esclavizan, al mismo tiempo que se debe luchar en contra de la vigencia de estas premisas patriarcales, desarmando sus bases ideológicas. Y en ese sentido recordaba que una iniciativa que ahora es internacional, bastante importante, se llama la Marcha de las Putas, justamente desarma eso. Si todas las mujeres somos putas, no hay putas. Y si no hay putas, entonces se desarma una de las ideas de que es que algunas mujeres deben ser esclavizadas para el servicio sexual. Y finalmente me referí también a cómo el patriarcado es un sistema de dominación y este sistema de dominación tiene que ver con el control de la sexualidad de las mujeres y tiene una finalidad que es el control de la reproducción femenina, que tiene consecuencias en la vida política, en la vida económica y en el desarrollo de las naciones, incluso de los movimientos imperiales, coloniales, los movimientos migratorios, etc. O sea, configura y constituye nuestro mundo y forma parte también del sistema patriarcal, del mismo sistema en el marco del cual se produce la trata de mujeres con fines de esclavitud sexual. Alicia Perezuti, de Vínculos en Red, nos da una mirada abarcativa de lo que se trabaja, quiénes lo hacen y qué se debería mejorar en esta temática. Bueno, mi nombre es Alicia Perezuti, yo trabajo desde hace 18 años en la ONG Vínculos en Red, una ONG que nació para luchar contra la trata de personas. No sé si la palabra es lucha, en todo caso es para combatir la trata de personas o para al menos lograr que hubiera menos esclavos y esclavas en todo el mundo. Coordino desde hace más de 8 años, coordino los proyectos de voluntariado de la ONG. La ONG tiene 20 proyectos de voluntariados, entre los cuales está la construcción de una casa de medio camino. Tiene diplomados en varios puntos focales de Córdoba, en acuerdos con la Universidad Nacional de Villa María, diplomados en lo que es trata de personas y narcotráfico, en lo que es género y derechos humanos. Bueno, la ONG tiene una serie, un abanico de propuestas que viene trabajando. En este momento está trabajando a nivel mundial, con un asesoramiento a la Academia Pontificia de Ciencias del Vaticano, venimos trabajando en la organización de un simposio mundial de jóvenes contra la prostitución, que hay que aclararlo a eso, y la trata de personas, para llevar jóvenes de todo el mundo y bueno, y a ver si podemos profundizar en estos temas y podemos pensar qué acciones podemos pedir a la sociedad. La verdad que es una vida de sacrificio, una vida de compromiso en este tema, en donde bueno, lo único posible es la dedicación. Es un tema que socialmente creo que sigue siendo resistido
por ahí ha sido tomado con algunas cuestiones políticas, pero me parece más para marketing o más como eslogan de campaña, pero me parece que en las realidades o en todos los días es muy difícil, muy resistido. Yo creo que es muy resistido porque las tres patas de la trata de personas es el sistema político. Creo que hay una cuestión de que muchísimos, no todos por supuesto, ¿no? Pero que hay algunos políticos que consumen, ya sea víctimas de trata, de explotación sexual, laboral, el sistema, la fuerza de seguridad, perdón, que es la otra pata, que tiene que haber necesariamente un grado de corrupción, tiene que haber instalada en la fuerza de seguridad por lo menos un gran porcentaje de esas fuerzas que sean corruptas, si no la mafia no podría avanzar en el tema de trata de personas, el crimen organizado no podría avanzar. Y la tercer pata es el sistema judicial. Yo por ahí digo, bueno, tanto en el sistema político como en la fuerza de seguridad como en el sistema judicial, por ahí quiero pensar, no quiero ser mala y quiero pensar que por ahí muchos errores son por desconocimiento de la problemática. Por ahí quiero pensar que es por eso, pero igual es el pecado de que si desconocen y cobran, tienen que conocer, deben conocer. Yo puedo entender que un albañil me diga, mire, yo de este tema no sé mucho, porque no está cobrando, ¿sí? Pero alguien que está cobrando y trabajando en estos temas tiene que saber, no hay manera de justificar que no sepa. En el tema del sistema judicial creo que lo que he visto es que además de todas las cuestiones que atraviesan en sí, de que las causas se caen, de que los procedimientos por ahí no están bien hechos y todo lo demás, lo que veo es un gran grado de discriminación hacia las víctimas. Muy pocos jueces y fiscales, sobre todo los jueces, muy pocos ven a las víctimas como víctimas, la descalifican, no les creen. Entonces, mientras no podamos vencer ese tipo de cuestiones, mientras no estén sensibilizados en este tema, es muy difícil que podamos vencer al crimen organizado. Mauricio Onícero es artista plástico. Mi nombre es Mauricio Onícero, soy artista plástico, artista visual, y desde ese lugar intento aportar miradas a estos nuevos desafíos que tienen que ver con el empoderamiento de la sociedad sobre estas cuestiones que nos atraviesan y nos preocupan. ¿Cómo se establece este vínculo con otras organizaciones que trabajan en contra de la trata de personas? Yo participo ya desde hace años en todas estas cuestiones que me preocupan, me interesan, que me atraviesan como sujeto, ¿no? Como sujeto social, y de pronto, colaboro con distintas entidades a través del arte, a través de aportar imágenes, a través de hacer exposiciones, a través de donar alguna obra para una subasta donde se consiguen fondos para estas entidades. Lo hice con la Fundación Irene, totalmente voluntario, junto con un colectivo de pintores, de artistas, y desde esa primera experiencia, surgió la convocatoria para hablar sobre el tema del arte y la cultura que evidentemente atraviesan estas problemáticas. En ese acercamiento, en ese buscar una interacción entre lo que yo hago y las preocupaciones de las entidades, surgió la posibilidad de hacer una mirada histórica sobre las obras de arte, sobre la cultura, sobre la imagen, especialmente sobre la imagen y la relación de la imagen en cuanto a instrumento de poder, ¿sí?, de esta cultura patriarcal dominante, ¿sí? La imagen como función también de dominación, la imagen y la palabra, pero fundamentalmente desde mi lugar de trabajo la preocupación estaba puesta en la historia del arte y la producción de imágenes hasta que van siendo de alguna manera también reemplazadas por la publicidad. Esta temática, ¿cómo te interpela como hombre? Pero además de esto, uno no se hace de una sola manera y de una sola cosa. Uno está atravesado permanentemente por estas experiencias y uno se va formando en esas experiencias. Vos no podés decir que sos el resultado aquí ahora de lo que viste ayer y es suficiente, sino que tenés que ver también y remontar en toda tu vida y toda tu historia. Si hay cuestiones que te preocupan, si hay cuestiones que te movilizan y que te despiertan un interés, evidentemente esto te va a ir llevando a dar un paso sobre otro. Si el tema tal vez sea, o el riesgo no estancarse o no quedarse en un solo lugar. Aceptar que también en esta movilidad nosotros estamos cambiando permanentemente y que
estamos siendo todo el tiempo atravesados por los otros, ¿sí? Formados, reformateados, si querés usar el término más actual, reformateados todo el tiempo con las experiencias y las experiencias de los otros y las otras. Entonces, desde este lugar, yo ya venía trabajando con esta mirada de otro formato de masculinidad, ¿sí? Pensar la masculinidad desde lo sensible. Yo, como hombre heterosexual, ¿por qué no puedo llorar? ¿Por qué no puedo emocionarme? ¿Por qué no puedo lagrimear frente a una novela, una película, un libro, una poesía? ¿Por qué no me puedo permitir determinadas cosas que parecería que son mandatos donde los hombres estamos, digamos, cerrados a ingresar, a atravesar? Haciendo estas experiencias de sensibilización, bueno, me parece que logré mejorar mi condición de hombre y pensarme además desde otra masculinidad, esta masculinidad más sensible, más a la par de la mujer, construyendo nuevas experiencias. Obvio que esto es un trabajo difícil, obvio que son miles de años de cultura donde uno tiene que remontar y verse para atrás, ¿no? Y fundamentalmente, desde mi lugar de trabajo, el arte me permitió hacer un recorrido para ver cómo estaba instalada la figura del hombre y la figura de la mujer. Y a partir de ahí compartir experiencias con la gente, a partir de ahí mostrarle distintas imágenes y ver cómo la publicidad, que se basa muchas veces en el arte porque lo consolida, lo ratifica y le da valor, el arte de alguna manera genera valor a lo que nosotros hagamos. Entonces la publicidad, utilizando elementos del arte, dice y hace cosas que de cualquier manera siguen sosteniendo este principio patriarcal, dominante, masculino, ¿sí? De fuerza del macho que dice y decide por el otro. Entonces en la publicidad también se ven estos ejemplos. Dije, bueno, esto me permitió a mí hacer una lectura. Cuando uno percibe estas cosas, cuando uno se percata de estas situaciones, inmediatamente empieza a aparecer esta especie de dominó, donde empiezan a caer una imagen sobre la otra, ¿no? Donde uno ve una imagen y dice, ah, acá está pasando esto. Donde uno escucha un diálogo y dice, lo que subyace es esto otro. Entonces, me parece importante esto, empoderarnos de estas situaciones para poder decir, hablar, mirar y producir, sobre todo, imágenes y palabras diferentes. Facundo Olivera Rivero nos dice cómo fue organizado el Congreso. Hola, soy Facundo Olivera Rivero de Acción Educativa Santa Fe. Parte de la organización que se encargó de llevar a cabo el 5º Congreso Nacional Argentina y tercero del Mercosur Conosur contra la trata y tráfico de personas, junto a la Asociación Civil Vínculos en Red y la Universidad Nacional de Villa María. La verdad que tenemos el agrado nos sentimos muy contentos por haber visto que participaron más de 500 personas en este congreso, ver que tanta gente está comprometida con esta problemática. Una problemática que no es solamente a nivel local, sino que es a nivel regional. La verdad que es un espacio de las instituciones y se vio reflejado de ese modo. Instituciones de Santa Fe, instituciones de Río Negro, de Entre Ríos, de Córdoba, de Misiones, de Formosa. La verdad que fue un espacio muy diverso y con mucha diversidad de actores. No nos olvidemos que la trata es una problemática compleja y hay que sumarnos todos a la misma lucha. ¿Cuántas personas e instituciones participaron en el Congreso? 500 personas participaron de este Congreso. La verdad que fue una cuestión de una logística organizativa bastante compleja. Acción Educativa pudo dividirse en varias áreas, por decirlo de alguna manera, que tomaron cada una de las cuestiones que llevaban para llevar a cabo este congreso. Particularmente me tocó la parte de inscripciones y de comunicación del congreso. Pero también tuvimos gente que se encargó de la parte metodológica, de la parte de los paneles, de la parte de alojamientos. La verdad que el espacio que nos brindó la
Sara Garay del Colegio Inmaculada quedó muy bien. Con nuevos enfoques en educación, con políticas de Estado y medios de comunicación comprometidos, ¿se puede revertir este modelo de esclavitud que significa el patriarcado? Sí, sin duda alguna, esto se despliega en todos los ámbitos de la vida. Es un sistema de dominación que permea las relaciones humanas, las instituciones sociales, los modos de configuración de la familia, de la educación. Entonces, todos esos ámbitos están llamados a revisar esta situación que permite gravísimas violaciones de derechos humanos. En cuanto a la educación, creo que es imprescindible la inclusión de una educación integral para la sexualidad, tanto para mujeres como para hombres, porque es importante que desde muy temprano los niños vayan familiarizándose con una idea de la sexualidad que incluya el respeto irrestricto al propio cuerpo, la autonomía sexual y el respeto a los derechos de las demás personas y al cuerpo de las demás personas. Además, creo que esto sin duda tiene que estar acompañado de una revisión, los mensajes transmitidos a través de los medios de comunicación y a través de los diferentes actores sociales que están permanentemente reproduciendo mensajes que son mensajes facilitadores, es como hacerle la cama a la trata, ¿no? Entonces cuando ocurre el hecho violento, la desaparición de una chica, la muerte, el secuestro, lo que sea, en realidad toda la sociedad se escandaliza, pero nadie revisa, o poca gente todavía revisa de qué manera estamos haciéndole el juego a esta perversidad que es la esclavitud sexual de las mujeres y también de niños y hombres, porque yo creo que no se limita esto a las mujeres, si bien las víctimas prioritarias siguen siendo las mujeres. ¿Estos procesos que se dan en México se reproducen en otros países latinoamericanos? Primero, la forma en cómo se aprende a ser padrote, ya lo decía una feminista muy importante, Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se hace mujer, y en el caso de los padrotes es lo mismo, no es algo natural que venga en la sangre, en los genes, sino que es un oficio que llega y se instala en esas comunidades más o menos en 1950 y de ahí se genera una cultura proxeneta. En ese sentido es importante establecer cómo hay sistemas culturales como ligados a la explotación sexual que pueden llegar y se enquistan en una comunidad y cambian toda la cultura. Se puede decir que en el mundo están identificados más o menos 5 formas de explotación de mujeres, como esos poderes de dominio, principalmente de varones hacia las mujeres para explotarlas. La primera es relacionada con las drogas. A partir de las drogas pueden dominar a las mujeres. La otra es la técnica gorila, es decir, una forma extrema de violencia hacia ellas, golpes, amenazas, secuestro. La otra es el amor romántico, que es un poco de lo que estudio con los padres tlaxcaltecas, utilizando la idea del amor, la idea cultural del amor para someter a las mujeres. La otra es las figuras de autoridad, un padre o un hermano, incluso las madres pueden obligar a sus hijas a prostituirse. Y la otra forma en el mundo es las falsas promesas de trabajo. A partir de un trabajo se puede reclutar a las mujeres y luego engancharlas y meterlas a la prostitución. Con el proyecto que ahora estoy desarrollando en una estancia postdoctoral en la UNAM es el ciclo vital de las mujeres en situación de prostitución y su relación con el proxenetismo, encontrando si el proxenetismo puede interpretarse como una forma transcultural, es decir, si hay elementos que puedan compartir en varios contextos. La investigación la estoy realizando en la Ciudad de México, Ciudad de Buenos Aires y Nueva York, y lo que me lleva a la hipótesis de decir es que sí hay elementos que se parecen, ¿no? Que se parecen vinculados a los poderes de dominio, fundamentalmente vinculados al amor y las ideas culturales de ser mujer y ser hombre, en el sentido de que las mujeres son construidas como seres por y de otros hombres. Entonces, una vez que la mujer sale del seno familiar, pertenece de alguna forma al marido, y si el marido es un proxeneta, entonces es más fácil su explotación, y eso es lo que he encontrado hasta el momento. Los circuitos de tráfico de personas por los diversos países, ¿cómo se dan?
Sí, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, de cómo se llevan a mujeres centroamericanas, mexicanas, tiene que ver con los flujos migratorios, es decir, si hay un fuerte flujo migratorio de mexicanos, pueden tener acceso sexual, compra de servicios sexuales de mujeres brasileñas, ecuatorianas, depende del mercado en Estados Unidos, pero lo que los lleva a consumir mujeres mexicanas es la recreación de la identidad, es decir, para sentirse hombres mexicanos necesitan a mujeres mexicanas con quienes ejercer su sexualidad, aunque sea una sexualidad violenta vinculada a la prostitución. Entonces, en ese sentido hay que tener claro la construcción de la demanda, es decir, qué están pidiendo los clientes, los mal llamados clientes, y eso nos explicaría cómo funciona la trata de personas, ¿no? Si el mercado en Estados Unidos está pidiendo mujeres mexicanas, entonces va a haber mujeres mexicanas, pero si el gusto, la tendencia se inclina a mujeres salvadoreñas, guatemaltecas o incluso argentinas, puede también empezar a haber un flujo de mujeres argentinas. Entonces, la cuestión de la demanda es la que implica los perfiles y la construcción de los circuitos de explotación, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, como en el caso de las dominicanas, ¿no? Habría que hacer una exploración de quién está consumiendo mujeres dominicanas y qué sentido tiene, ¿no? ¿Cómo es el vínculo de la prostitución y la pornografía? Sí, la industria pornográfica pertenece a lo que yo denomino la industria del sexo. Es decir, cómo la industria del sexo va generando estos artículos de consumo, en mi caso mercancías de consumo, que tienen que ver con la explotación del deseo sexual masculino. Entonces el deseo sexual masculino va implicando la construcción de la demanda y la pornografía es una parte importante de este circuito que también lleva en sí el índice de ganancia fuerte. Las mujeres, las pornostar no son las que mayor ganancias, si se puede hablar de ganancias, se llevan en este sentido, sino los productores. Ellas, en una evaluación que se hace en Estados Unidos sobre la distribución de las ganancias, se llevan el 0.01% de las ganancias totales. Entonces es ínfimo las ganancias que pueden tener estas mujeres, lo que podría estarse interpretando desde mi perspectiva como una forma de explotación extrema a estas mujeres, ¿no? Y hay muchos casos de violencia que se generan en el mundo de la pornografía por satisfacer un deseo masculino construido. ¿Hay que resignificar a la publicidad y a la comunicación a partir de otras miradas? Mirá, a mí me gusta usar la palabra batalla, dar batalla cultural, batalla legal. A veces las leyes nos amplían posibilidades, ¿no? Vos tenés una ley nueva, nosotros hemos avanzado muchísimo en legislación. Y uno se pregunta, ¿esto alcanza? La ley solamente alcanza, hay muchas leyes que hoy tenemos, pero si no tenemos una conciencia cultural, si no damos batalla cultural a través de los medios, a través de la gráfica, a través de todos los recursos que tenemos a la mano, a través de la educación, no basta solamente con tener una letra. La letra termina siendo letra muerta si no hay una conciencia cultural, un empoderamiento, es decir, esto es así, esto es ley, ¿sí? La tengo en la mano, la puedo utilizar, pero también tengo esto, la cultura, y tengo esto, obviamente. ¿Qué balance haces de haber compartido experiencias con otras organizaciones sociales, nacionales e internacionales que trabajan en esta temática de la trata de personas? Mira, yo me llevo primero... uno dice, vengo a dejar un pequeño grano de arena y me llevo una bolsa cargada, una mochila pesadísima. Hay muchísimo por ver y hay muchísimo de aprendizaje en esto, pero sobre todo me llevo una gran preocupación, la preocupación de transmitir, de retransmitir, de replicar, de llevar a los otros. ¿Sí? No basta con que nosotros sepamos que esto sucede, ¿sí? No alcanza, tenemos que reproducir esto, tenemos que llevarlo a otras miradas, tenemos que empoderar a los otros de estas visiones. Entonces desde ese lugar me parece que es el gran desafío. Yo me llevo también esa preocupación de decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago con todo esto? ¿Dónde lo pongo? Lo podré poner tal vez en una obra, lo podré poner también en acciones, pero sobre todo en esto, desde mi labor docente, mi tarea docente, con los pibes, en la palabra, en las aulas, en los seminarios, donde estemos. ¿En tu familia? En la calle y en mi familia, seguro. Bueno, si no empezaba por ahí, no terminábamos nunca. Mirta Chalón nos expresa su experiencia de trabajar esta temática de la trata de personas desde la perspectiva de la literatura.
Bueno, en el marco de este congreso, quinto congreso contra la trata de personas y tercero el Mercosur, nuevamente fue convocada y estoy muy contenta de poder participar y volver a poner la voz a través de mis libros, de mi obra de teatro, La Polaca, que hemos podido disfrutar nuevamente de una puesta en escena acá en el Congreso, en el nombre de Raquel, que nuevamente valoriza las palabras de la protagonista, de Raquel Lieberman, esa protagonista que es heroína, que ha sido, gracias al libro La Polaca, ha sido reconocida como pionera de la lucha contra la trata de personas por haber sido la primera mujer en denunciar en este país la trata de personas en 1930, ¿no? Así que, de alguna manera, la literatura, el teatro son instrumentos que uso para poder darle voz a las silenciadas. Eso es lo que me impulsa, la militancia de alguna manera impulsa la escritura. Y la escritura es creatividad y es acción. Creo que con la escritura podemos educar, sanar, dialogar, conversar entre nosotros y a eso apelo cada vez que vengo a un congreso o me convocan para ser parte de una actividad. Hay una visión histórica que nos han enseñado que las mujeres paraguayas fueron esclavizadas por los españoles a partir de su belleza y que después de las guerras que tuvo el Paraguay, las mujeres llegaron a ser una abrumadora mayoría en la sociedad paraguaya. Sí, son varias cuestiones que están presentes en lo que dijiste, ¿no? En primer lugar, creo que la dominación que se dio por vía colonial en América Latina determinó que muchas veces las mujeres indígenas, las mujeres nativas de estas tierras, sean discriminadas y estereotipadas. Y esta idea de que las paraguayas eran muy lindas y muy sensuales forma parte de ese estereotipo. O sea, sin duda habrá paraguayas lindas y paraguayas no lindas, sensuales, no sensuales, como en todo el mundo y como en todas las culturas y como en toda la sociedad. Pero es algo que sucede mucho con los grupos discriminados. Se los estereotipa en un sentido y creo que la estereotipación de las mujeres paraguayas parte un poco de este mestizaje profundo que se produce en Paraguay por vía de la violencia. Lo que quiero decir en síntesis es que el mestizaje paraguayo estuvo basado en algo muy parecido a la trata, que es llevar a una mujer para esclavizarla. Y no solo sexualmente, en el caso de las guaraníes eran mujeres que eran de todo servicio, sexual, agrícola, doméstico, etc. En segundo lugar, las mujeres paraguayas obviamente han tenido un rol importantísimo en la constitución cultural del Paraguay, en su supervivencia como país, tanto por vía del mestizaje como posteriormente por vía de la reconstrucción de un país que quedó en ruinas y con una población masculina mínima. Entonces, claro, eso hace que las mujeres paraguayas tengan un rol en la historia de gran preponderancia, pero que lamentablemente no derivó en un poder similar en términos políticos al de los hombres. O sea, imagínense que en un país con un 10% de hombres la vida económica depende de las mujeres, ¿no? Y hasta hoy la idea de que las mujeres son dependientes económicamente de los hombres persiste, ¿no? Persiste aun cuando las mujeres paraguayas en realidad son mujeres acostumbradas a mantener solas a sus familias y a tener una actividad económica muy potente al mismo tiempo que nunca dejaron de dedicarse a la crianza, al cuidado y a la vida doméstica. Entonces podemos decir que esto es admirable, pero al mismo tiempo constituye un modelo de explotación casi perfecto, ¿no? Mariel Rociano es actriz
y nos comenta cómo desde el teatro se puede aportar otra perspectiva sobre esta problemática. Mi nombre es Mariel Rociano, soy actriz, milito por los derechos de las mujeres, soy feminista y vengo al Congreso con la obra En el nombre de Raquel, que es una adaptación de la novela La polaca de Mirta Shalom, que cuenta la historia de Raquel Lieberman, una inmigrante judía que en 1930 denunció a la Sumigdal, a la red de proxenetas Sumigdal que operaba en Buenos Aires y en Rosario. También vine invitada para hablar un poco de cómo el arte posibilita como una herramienta muy fuerte el tema de tratamientos tan sensibles como en este caso es la trata de personas, pero que puede ser también violencia. Bueno, en realidad la trata tiene absolutamente todas las vejaciones a los derechos humanos, así que la idea es un poco, además de mostrar la obra de teatro, conversar acerca de cuán potente es esta herramienta del arte, sobre todo la sensibilización de públicos, ¿no? Y específicamente a mí lo que me interesa mucho es los públicos jóvenes. Pudimos comprobar cómo los espectadores que vieron la obra y tu actuación se sensibilizaron y lo expresaron con llantos en algunos casos. ¿Cómo lo analizás a la trata de personas desde tu mirada de actriz? Sí, particularmente es cierto, la gente sale de la obra muy movilizada. Hoy salieron una cantidad de compañeras muy angustiadas llorando, y yo estaba muy angustiada llorando porque son chicas que fueron víctimas de trata y chicas que estuvieron en prostitución mucho tiempo, y bueno, tuvimos una conversación muy larga ayer acerca de lo que sucede, de que nadie comprende lo que sucede, de que es muy difícil explicar lo que pasa, y a veces cuando uno lo pone en palabras hasta parece morboso, ¿no? Contar el relato de lo que sucede adentro de un prostíbulo con un cliente, y como la obra específicamente muestra esas relaciones de poder de una manera poética, light, no es morboso, pero la que pasó por eso, no hay forma que viéndolo no se sienta completamente personificada, sensibilizada, movilizada, y al saber yo que estaban ellas, y ayer habíamos conversado mucho, y muchas de las cosas que ellas cuentan es lo que yo hago en la obra, también está esa doble sensibilidad de sentir la responsabilidad de que estás contando la historia de una de las chicas que está sentada ahí en la platea. Entonces, esas funciones generalmente movilizan una energía mucho más fuerte, con lo cual el resto del público se vio beneficiado por eso, porque estaban todos sensibilizados con el ritmo que se había generado. El compartir el Congreso la experiencia de distintas personas y organizaciones sociales, el tema de la trata de personas. ¿Cuál es tu balance? A mí me parece que todos los espacios son importantes. Obviamente que lo que creo, y hice como una crítica ayer en el panel del que participaba, es que lo que a mí me preocupa es cuando se hacen recortes de espacio. Entonces, al ser un congreso, a veces se torna un poco intelectual, para mi gusto, la discusión, y se pierde el eje, que son las personas. Entonces, ayer, por ejemplo, pasó que se intelectualizó demasiado sobre el abolicionismo, y teníamos una persona que era perfecta para hablar de prostitución porque ya estuvo, le puso el cuerpo, y la conversación se corrió más hacia la discusión intelectual sobre abolicionismo sí o no, y no se escuchó la palabra de alguien que estuvo ahí y que podría decir perfectamente lo que le sucede. Entonces, a mí me pasa que me interesa participar. Asisto lamentablemente venía muy contenta porque me parece que está bueno que se incluya el arte como una herramienta, porque es una herramienta que la estamos utilizando un montón de artistas y lo utilizan también un montón de organizaciones o políticos, pero me parece que no podemos dejar de olvidarnos que no es un espacio para intelectualizar sobre la trata, porque si no, todo muy lindo, sabemos perfectamente de qué año viene, cómo son las discusiones entre feminismo, etcétera, abolicionismo y lo que sea, y no escuchamos la palabra de las compañeras que están acá, que ellas pusieron el cuerpo, que están dando un relato vivo,
que nos puede ayudar a reflexionar sin necesidad de ir a los libros. Entonces me parece que son espacios interesantes, me parece que estaría bueno abrirlos más todavía. De hecho, yo también hice una crítica a las partes artísticas. Hubiera estado buenísimo que se convocara a los jóvenes a participar. Hubieron 2 obras de teatro, 2 mañanas, en un contexto de escuela. Entonces estaría buenísimo que participen los jóvenes, que se les dé la palabra, porque además son a quienes necesitamos concientizar hoy, urgente, porque son las posibles víctimas de mañana. Entonces creo que es importante que nos salgamos un poco de la comodidad del escritorio o de estos espacios que son de intercambio y son recopados, y lo abramos escuchemos más voces, llamemos a la gente que no está pensando desde dónde abordarlo, sino que está viviéndolo día a día. Me pasa eso. Me parecen súper ricos porque siempre termino yo encontrando a la gente que lo vive día a día y por ahí me escapo más de los espacios intelectuales, pero bueno, eso es un proceso que hago yo porque me gusta más ver cómo puedo resolver o cómo puedo contar de otra forma el día de mañana en otro espectáculo para poder sensibilizar a más gente todavía. La educación y las políticas públicas pueden ser importantes para revertir la situación de trata de personas. Yo trabajo nosotros en Córdoba trabajamos muchísimo. Córdoba es una de las provincias que más ha avanzado en algunas políticas públicas. ¿Por qué? Porque la ONG hace muchos años que viene trabajando en incidencia política y hemos logrado, aparte del cierre de los prostíbulos en la provincia, que bueno, es simbólico pero hay un cierre de prostíbulos permanente, la gente puede hacer la denuncia inmediatamente. O sea, hemos agilizado todo esto, pero hemos logrado también la creación en el Ministerio de Educación de un departamento de prevención y trata de personas. Como yo soy docente, estoy a cargo de ese espacio, que a lo mejor tiene mucho título, pero que bueno, es un lugar muy chiquitito, y en realidad lo que hago en toda la provincia es armar talleres para docentes de diferentes niveles, jardín, o sea, a ver, inicial, primaria y secundaria. Y en los talleres vamos con herramientas, voy con herramientas para que lo trabajen en cada nivel de manera práctica. La verdad que nos ha dado mucho resultado. Yo sigo pensando que la prevención es la única manera que hay. O sea, yo creo que después hay tantos intereses en juego y hay tantas cuestiones económicas que la mejor manera es prevenir y que el ser humano esté concientizado, que la persona, sea mujer, sea varón, sea niña, sea niño, esté concientizada de lo que sucede en el tema de esclavitud y en el tema de trata de personas. Estoy convencida que la única forma es la prevención.